esperar unos 5 minutos para que algunos de sus compañeros también se integren. Mientras tanto, por favor, coloquen sus apellidos y nombres en el chat para considerarles en la asistencia. A ver, señores estudiantes, para los que recién se han integrado, escriban sus apellidos y nombres en ese orden, por favor, en el chat, para poder ser considerada en nuestra asistencia. Bien, señores estudiantes, hasta el señor Tumi Yagu no he podido anotar en base al chat. Sin embargo, existen un total de 22 estudiantes.
En ese sentido, por favor, anoten sus apellidos las personas que aún no han anotado para ser consideradas. Bien, señores estudiantes, ya he logrado anotar a vosotros y durante la clase, por favor, a todos los estudiantes que se integren, comunicarse por ellos en su grupo personal e indicarles que deben anotar sus apellidos y nombres en ese orden en el chat, ¿no? Para que después, al finalizar la clase, puedan también corroborar esa lista. Bueno, iniciemos. Si me podrían confirmar que se visualice en pantalla. Sí, ingeniero. Ok. Muy buenas noches, señores estudiantes. El día de hoy, 21 de abril del 2022, se impartirá la asignatura de laboratorio y construcción de obras viales con respecto a la primera práctica. En razón de la programación de sesiones de clase para la semana del 17 al 23 de abril, es decir, la semana número 3, se tiene programada la ejecución de la práctica número 1 de introducción a obras viales. En consideración de la programación y las coordinaciones realizadas en la anterior clase, se inicia con la exposición o explicación eh, uno de la práctica número 1 de introducción a conceptos básicos de obras viales para la construcción de obras viales. Asimismo, se dará a conocer sobre los conceptos básicos prácticos que debe tenerse en cuenta, puesto que la siguiente clase, es decir, la siguiente semana, se tiene programado la ejecución de la práctica en campo. La primera práctica en campo va a constar de reconocimiento del equipo, reconocimiento del terreno, levantamiento, nivelación y para con ellos también continuar con las siguientes prácticas que conllevarían cierto conocimiento previo de topografía básica, ¿no? Como es el uso del nivel, la interpretación de resultados, la interpretación de cotas y el gráfico de secciones longitudinales y transversales. En el curso previo a este de diseño geométrico de carreteras se ha realizado, usted ha tenido conceptos básicos y se ha hecho una práctica, si no me equivoco, de nivelación. Para la práctica la primera práctica llevada la próxima semana se va a realizar ya no una nivelación de una explanación o una zona plana, sino una nivelación de un terreno totalmente deforme. Para asemejarnos a lo real que se encuentra cuando se inicia una evaluación o un estudio de canteras, estudio del terreno, otras sobre la carretera.
con él determinar cuál será el volumen de corte para también determinar el volumen de relleno necesario en cada sección de la longitud de nuestra vía. Posterior a ello también se dará una explicación sobre los requisitos previos al uso de los equipos, llámese el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y los formatos que son necesarios el llenado y que tendrán que tenerlo listo para la siguiente clase en campo. Para con eso evitarnos dificultades, pérdida de tiempo y iniciar de lleno al uso de los equipos. Bien, en ese sentido, señores estudiantes, iniciemos. Esta primera práctica tiene como objetivo conocer los conceptos básicos y las normas aplicables para la construcción de obras viales, control de calidad y la ejecución de ensayos. Es decir, esta consiste en un reconocimiento de todas las prácticas que vayamos a realizar para de una manera resumida tener cierta noción de en qué consiste cada uno de ellos. Para que de esa manera, cuando lleguemos a tocar de lleno ese tema, con los conceptos que se dé el día de hoy y con el apoyo tal vez de la red y con el trabajo que ustedes van a realizar, pueda ejecutarse de la mejor manera y conocerse, reconocerse y recordar ustedes en su vida profesional. Bien, inicialmente una breve reseña histórica de lo que son los caminos, carreteras, en general construcción de los ciudades. A ver, desde la antigüedad, la construcción de carreteras ha sido uno de los primeros signos de civilización avanzada. ¿A qué se refiere? A medida que la población se ha ido civilizando, a medida que ha ido progresando la sociedad, ha existido también la necesidad de mejorar la calidad de vida. Con ello se ha iniciado con la mejoría de viviendas, mejoría de mercados, mejoría de productos y con el que implica el desarrollo económico, la construcción de vías. Inicialmente tal vez unas vías no muy trabajadas, es decir, como ahora las reconocemos, las no pavimentadas, que poco a poco en relación a la necesidad se ha ido mejorando. ¿Por qué se tiene este concepto? Eh, Seguro ya lo han escuchado de algunos otros docentes o de algunos otros ingenieros, que el desarrollo económico es muy potencial en nuestra región Puno. Y a nivel mundial está reconocido que las carreteras y vías generan desarrollo. ¿Por qué? Porque interconectan los poblados más pequeños hasta los más grandes, generando una mayor facilidad de transporte de mercado, de mercadería, de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Así también genera una mayor productividad en cuanto al turismo, una mayor transitabilidad para las personas, tienen un mejor confort durante su viaje en general. Y con él también la economía de cada ciudad interconectada va mejorando y va siendo producido por y gracias a las carreteras construidas obviamente por ingenieros. Cuando las ciudades de las primeras civilizaciones empezaron a aumentar de tamaño y densidad de población, la comunicación con otras regiones se tornó necesaria para hacer llegar suministros de alimentación o transportarlos a otros. Se reconoce que los primeros constructores de carreteras se encontraron en la Mesopotamia, perdón, en el Mesopotámico. Durante los 3500 años antes de Cristo,
Asimismo, los chinos que construyeron la ruta de la seda más larga del mundo durante 2000 años y desarrollaron un sistema de carreteras en torno al siglo XI a.C., y los incas de Sudamérica que construyeron una avanzada red de caminos que no pueden ser considerados estrictamente carreteras, ya que los incas no conocían la ruta. En general, caminos globaliza a todas las vías, ya sean para el uso de vehículos, eh, automotores, o vehículos de tres ruedas, de dos ruedas, e incluso en la antigüedad de una rueda. Así también camino se conoce a los conceptos de vías para el uso de personas nada más, sin el uso de otros artefactos de movimiento como es bicicleta, triciclos, motos, etc. Un concepto que es necesario considerar dentro de la antigüedad o una breve reseña histórica de los caminos es la vía Apia, que empezó a construirse alrededor de 312 años antes de Cristo, y la vía Flaminia hacía ya de 220 años antes de Cristo. En la cumbre de su poder, el Imperio Romano tenía un sistema de carreteras de unos 80.000 kilómetros, consistentes en 29 calzadas que partieron de la ciudad Roma, y una red que cubría todas las provincias conquistadas, incluyendo Gran Bretaña. Durante la Edad Media también se ha realizado o cuidado las vías y caminos en estados de deploración, es decir, que ya se encontraban con un necesario mantenimiento, ¿no? Por lo que los mayores volúmenes de transportes se realizaban por mar, hasta que en Francia, a mitad del siglo XVII, el gobierno instituyó un sistema para reforzar el trabajo local de las carreteras y con él impartir métodos constructivos de aproximadamente 24.000 kilómetros de carreteras principales, ¿no? Asimismo, durante las tres primeras décadas del siglo XIX, los ingenieros británicos Thomas Telford y John Loud McAdam y un ingeniero de caminos francés Pierre-Marie Giron perfeccionaron los métodos y técnicas de construcción de carreteras. Durante el periodo de expansión de ferrocarriles en el siglo XIX, el desarrollo de las carreteras sufrió su correspondiente declive. También en este periodo se introdujeron el ladrillo y el asfalto como pavimentos para las calles en las ciudades. En general, señores estudiantes, desde ya la antigüedad hasta la presente, el reconocimiento de los elementos de una sección transversal en una vía no ha variado. Si bien es cierto, tendrían diferentes conceptos y o definiciones, el hecho en campo, es decir, de forma práctica, no varía. Los elementos principales de una vía están entre la calzada, que está conformado por los carriles, plataforma, que es la calzada y las arcenes, la berma de descanso que existe en cada uno de los carriles, y la mediana en carreteras de calzada separadas. Es decir, cuando se separan dos vías en distintas direcciones, tal vez, como es la ahora autopista Julián Capuna, que en medio tiene una mediana que divide las dos calzadas. Asimismo, es necesario considerar que una vía, de acuerdo al manual de especificaciones técnicas generales, diseño geométrico de carreteras y más que nada en relación al reglamento de derecho de vía y o propiedad restringida, puede partir desde 3 metros hasta 7 metros en relación al tipo de vía. A ver, por ejemplo, en una vía en construcción no pavimentada, es decir, que tenga nivel de afirmado, o una solución básica, el derecho de vía puede partir desde 3 hasta 5 metros. Sin embargo, en una vía asfaltada, con una afluencia vehicular mayor, puede llegar hasta una longitud de 7 metros. Ojo, cuando nos referimos al derecho de vía de 7 metros, se define como 7 metros desde el eje de la vía hasta
tal borde, 7 metros. Y todo ese es nuestro ámbito de evaluación, aplicación, construcción y cuidado por parte del contratista en este caso. Es decir, como residentes, ustedes serán responsables de velar por el mismo. Para delimitar esta vía, este derecho de vía, durante la elaboración del expediente se contempla la colocación de postes como hitos de madera, postes de madera, estacas de madera de cierta altura, para hacer reconocido el derecho de vía y prever durante la ejecución de actividades, puesto que eh, normalmente, debido a que nuestra sociedad o a los lugares donde se realiza o ejecutan carreteras es alejada de la ciudad, existe cierta idiosincrasia por parte de la población, suelen retirarlo, destruirlo o evitar la colocación de este tipo de delineadores porque consideran ellos que es una invasión de su propiedad. Sin embargo, hay que dejar bien en claro y también tener cierta socialización con la población y hacerles entender que no es una imposición de su terreno o una invasión, como ellos lo consideran, sino solamente una delimitación del ámbito del proyecto cuyo derecho de vía va a ser retirado cuando se concluya con el proyecto. Bien, reconociendo ya los elementos de la sección tipo de una carretera, es necesario considerar que en estas también están contempladas las medianas y las tercianas. El ancho medio de las medianas será cuando se prevea la ampliación del número de carriles a costa de la mediana, su ancho será mínimamente de 10 metros. Son conceptos o longitudes que deben ser consideradas cuando se realice la ejecución de una vía. Cuando no se prevé dicha ampliación, su ancho mínimo será de 2 metros. Existe la posibilidad, a un inicio obviamente no se ha preveído, sin embargo que a medida que vaya siendo ejecutado, evaluado, obviamente, después de una evaluación de factibilidad del expediente por parte del contratista, se determina el, el ancho mínimo, y de no haber sido considerado durante la elaboración del expediente, durante la evaluación y ya sea por el contratista y la supervisión, es necesario mínimamente los 2 metros y posterior a ello, durante la ejecución, se regularizará o determinará el ancho mínimo adecuado. En el caso concreto de la terciana, lo que se hace es establecer las características en función de las necesidades, es decir, la contención, la sustracción del alumbrado, la señalización, filas de obras de paso, entre otros. ¿Qué diferencias hay entre una mediana y una terciaria? Es, una mediana es una franja longitudinal situada entre dos plataformas separadas con distintos sentidos de circulación, no destinada a la circulación. Mientras que la terciana es una franja longitudinal no destinada a la circulación, situada entre exactamente dos plataformas separadas correspondientemente al tronco de la carretera y a una vía combinada. Para una mejor interpretación, consideren una mediana en una vía que lleva dos carriles y dos sentidos a la vez, ¿no? Y que no están separadas en medio por un espacio, como es en una terciana. En una terciaria existe en medio de los dos carriles una franja longitudinal que no está destinada a la circulación, pero que divide ambos carriles, ambas plataformas. Por ejemplo, en mayoría, las franjas medianas está constituida por la mayor parte de las carreteras que salen de la ciudad de Juliaca, como sea la carretera Juliaca-Arequipa, Juliaca-Cusco, entre otras. Y la terciana es una
como por ejemplo la carretera Juliaca-Puno, ahora ya la autopista Juliaca-Puno, ¿no? Que en medio tiene justo esa franja longitudinal que no está destinada a la circulación, pero que es necesaria para dividir la circulación de los vehículos. Asimismo, el bombeo en recto es necesario considerar, y es muy importante, ojo, el bombeo, debido a que este es el sistema de drenaje superficial de nuestra plataforma. Ojo, un bombeo es considerado o debe ser considerado desde la construcción de una vía, una trocha, una, un afirmado, una solución básica a nivel de autosil, la construcción a nivel de pavimento asfáltico o hidráulico, e incluso en la construcción de pavimentos para aeropuertos, ¿no? ¿Por qué es la necesidad de considerar el bombeo? Como se les mencioné, es el sistema superficial de drenaje. Con él podemos evitar que las aguas durante las lluvias filtren a la plataforma recién construida o a la capa superior y dañen el resto de la capa estructural o de las estructuras del pavimento. Sin embargo, durante la ejecución también debe ser considerada el material que debe ser utilizado, ya sea en no firmado, puesto que en él existe material granular que permite la filtración. Un caso distinto ocurre en la construcción a nivel de soluciones básicas, tal vez, como es a nivel de otacil, puesto que este sella la superficie y evita el ingreso del líquido, es decir, del agua, y que exista una filtración. Un caso similar surge con la construcción de pavimentos asfálticos e hidráulicos. Sin embargo, si esto no tiene también un adecuado sistema de drenaje, puede llevar a dañar la capa superficial y finalmente dañar. Un aspecto necesario también que deben de ser considerados respecto al bombeo es durante la evaluación de factibilidad de un expediente para iniciar la construcción de lo mismo o cuando haya ganado cierta empresa contratista en la ejecución de una vía pavimentada o no pavimentada. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes considera la necesidad de la ejecución del bombeo de una vía. En ese sentido, es que brinda o acepta adicionales por la no consideración durante la elaboración del expediente. Ejemplo, durante el 2018 y 2019 se han lanzado procesos de conservación y mantenimiento, de mejoramiento a nivel de soluciones básicas de las carreteras nacionales por niveles de servicio. Ellos tenían la labor como servicio de ejecutar su expediente, su propio expediente, en relación al metrado que les brinda o el precio por kilómetro que les brinda el Ministerio. En ella se consideró la ejecución de una capa a nivel de solución básica, es decir, a nivel de autosil, de unos 15 centímetros de espesor. Esto implica la ejecución de 15 centímetros por el ancho de la vía, haciendo un área cuadrada. Sin embargo, realizada la evaluación durante la elaboración del plan de trabajo de expediente, los contratistas vieron necesario la consideración del bombeo conforme la normativa lo indica. Es decir, si existía justificación para solicitar un adicional por la ejecución de bombeo. Es así que se realizó la determinación y fue un boom durante esos años porque la mayoría de personas que viven por esas zonas y las entidades creían que la ejecución o la solicitud
de un adicional por parte del contratista, la aprobación por parte del supervisor y la aceptación por parte de la entidad era un acto de corrupción. Sin embargo, se ha comprobado y la Contraloría General de la República ha realizado la verificación y ha considerado adecuado la consideración de un adicional de obra por la construcción o consideración de un bombeo, porque esto generaba obviamente cierta mejoría en la vía y garantizaba una mayor calidad y tiempo de vía, digamos, que es lo principal durante la ejecución de las carreteras. Un aspecto importante también es considerar que la construcción de obras estáticas, como es edificaciones, colegios, puentes, no, claro, colegios, eh, centros comerciales, en general, todas las obras estáticas son consideradas el pago a su manzana. Eso quiere decir que en el expediente se determina una forma exacta de cuánto va a costar toda la obra. Sin embargo, la construcción de vías implica la aplicación de un método a precios unitarios. Se refiere al pago o reconocimiento de sus actividades por avance. ¿Por qué sucede esto? Porque en construcción de carreteras, a medida que vaya avanzándose el proyecto, puede existir dificultades. Dificultades que es necesario dar solución en el momento para que continúen la construcción de la carretera bajo el criterio de los ingenieros, la, el planteamiento de la residencia, aprobación de la supervisión y aprobación de la entidad. Si estas se mantienen totalmente justificadas, no existirá ninguna dificultad por, no sé, una sobrevaloración o por un acto de otras situaciones. Bien, habitualmente por eso en el proyecto también se ha considerado un valor de 2% hacia el exterior con las siguientes consideraciones. A ver, en carreteras de calzadas separadas, la calzada y los arces se dispondrán con una misma inclinación transversal mínima del 2% hacia un solo lado. ¿Eso qué quiere decir? En las calzadas separadas, el bombeo debe ser de forma equitativa para ambos lados, para ambas salidas. Sin embargo, en las carreteras de calzada única, si son de doble sentido, la circulación, la calzada y el arce se dispone con una misma inclinación transversal mínima de 2% hacia cada lado a partir del eje de calzada. Si son de sentido único de circulación, la calzada y el arce se disponen con una misma inclinación transversal mínima de 2% hacia un solo lado. En zonas elevadas pluviométricamente se podrá aumentar la inclinación transversal mínima de 2.5 a 2.5, perdón, y las bermas se dispondrán siempre con una inclinación del 4% hacia el exterior. ¿A qué refieres en los estudiantes? Por ejemplo, en la carretera Juliaca-Arequipa tenemos una vía de 2 carriles y 2 sentidos, ¿no? Es notorio y es obvio que el bombeo debería realizarse a partir del eje hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, con un bombeo de 2%, como nos dice el manual de diseño geométrico de tierras y el manual de especificaciones técnicas generales de construcción de carreteras. Asimismo, pongámonos ahora en una situación como la carretera Juliaca Putina, ¿no? Juliaca Putina, en la que existen el rodeo de cerros. Es obvio y se nota cuando se circula por ahí que la carretera tiene una sola inclinación en las zonas de curva, porque esto es uno, el bombeo que permite drenar la parte superficial del agua, y el otro tiene como propósito evitar que el vehículo se descarrile por ese bombeo que existe. Por eso, en zona de curvas, la inclinación o el bombeo es solamente para un lado.
Ahora, cuando se refiere en zonas elevadas de pluviometría, refiere a lugares donde existe una gran cantidad de lluvias. Y en estas, obviamente, va a haber la necesidad de aumentar este bombeo para evitar en el menor tiempo posible el contacto con el agua. Más aún, existe la necesidad de que en las bermas la inclinación sea del 4%, porque en las bermas es el lugar final del agua y que deberá de ser respetado y deberá de drenar el agua hacia otro sistema de drenaje, ya sea una cuneta, ya sea una alcantarilla, ya sea un badén, etcétera. Puede haber N sistemas de drenaje, metodologías de drenaje. Pero usualmente en las carreteras se utilizan las cunetas longitudinales a los bordes o en zona de corte, como es en los cerros, una sola cuneta porque tiene una sola inclinación y que estos en general desembocan en una alcantarilla o en un badén que guían el agua hacia su descarga. Bien, hace un momento hablábamos en zonas de curvas porque tiene una sola inclinación. La parte del peralte en curvas complementa esta situación. La pendiente transversal de la plataforma en una curva coincidirá con el valor del peralte. La pendiente transversal hace referencia al bombeo. El peralte es la inclinación transversal de la plataforma de una carretera en tramos en una curva. Circula en una curva circular y de clotoides, el grado de inclinación tiende a ser a un solo lado en relación a radio, obviamente para su grado de inclinación o pendiente, operante. Que ésta se dispone para contrarrestar la aceleración centrífuga, no compensando con el rozamiento y evacuación del agua hacia el exterior. ¿Qué se refiere? Cuando un vehículo se encuentra en transporte o en camino, en una vía recta obviamente no va a haber cierta aceleración centrífuga. Sin embargo, un hecho distinto ocurre en una zona de curva, porque es necesario girar el volante, asimismo girar el eje delantero del vehículo para que éste también gire. Sin embargo, si nosotros contaríamos con un peralte doble o un bombeo doble en la calzada, ocasionaría el descarrilamiento. Cuando tenemos una sola pendiente en curva, ya es la misma pendiente y las ruedas se guían por una sola línea y terminan culminando la curva de una forma adecuada. Para las carreteras de grupo 1 y 2, el radio debe estar como mayor 7 metros y en las de grupo 3 el radio mayor a 3 metros. El sobreancho en curvas. Una cosa es la berma, que es una longitud como descanso para los vehículos, y otra muy distinta es el sobreancho de curvas. Esta eh, tiene como objetivo en las curvas nada más extender el ancho del carril de cada uno de los carriles que existan para darle una mayor longitud al vehículo para transitar, a tomar la curva y finalmente continuar con su camino, ya que esto ocasionaría descarrilamiento una vez más o la invasión a la berma y en muchas ocasiones la berma no se encuentra asfaltada, ¿no? Porque es una zona de descanso y es innecesario ser asfaltado en ella. Asimismo, el valor del sobreancho se determina por medio de una simulación con un vehículo patrón característico de manera que tanto el borde delantero exterior como el borde trasero interior no queden a menos de 0.5 metros del borde del carril. En ese sentido, una de las metodologías es hacer una simulación con un vehículo. Sin embargo, también existe la parámetros mínimos que deben ser cumplidos y que están establecidos en la norma. Para la determinación, por ejemplo, del sobreancho en curvas con radio menores a 250 metros, se estima con la aplicación de la fórmula en pantalla, que es igual a 3.5 por
la longitud del vehículo patrón, es decir, la longitud del que tomemos por referencia, dividida entre dos veces el radio de la curva horizontal. De esta manera determinaríamos un ancho de carril tentativo teórico para la curva, ¿no? Sin embargo, esta debe de ser corroborado con un vehículo. Es recomendable ser corroborado con un vehículo para que sea la mejor manera también. Si la ecuación supera un ancho de carril igual a 3.5 metros, es necesario también considerar la fórmula que se encuentra en la parte inferior. Para ambos casos, la fórmula puede darle solución en campo o durante la elaboración de un expediente para determinar la forma adecuada del ancho de carril en una curva. La altura libre es uno de los últimos aspectos que no debe olvidarse al diseñar la sección tipo de la carretera. Es la altura del, del tránsito. Generalmente es más considerado cuando se realiza la construcción, no sé, de puentes, o tal vez de un badén que se encuentre durante la ejecución de la carretera, o incluso más usado durante la elaboración de túneles, ¿no? Porque deben de considerar la altura de los vehículos que van a circular por ahí, ¿no? Sean camiones, sean cargados, camiones que transporten maquinaria, tal vez. Pues si existe por ahí alguna zona minera, es necesario considerar también la altura a la que puede llegar los vehículos de las camas bajas con todo su equipamiento, ¿no? Generales. Se resume en la determinación de la altura por la cual debe de tener mínimamente para que la circulación no ocasione daños, no ocasione tampoco o evite las dificultades de los transportistas y el transporte de toda la mercancía, equipos, etc. A ver, así también durante o para definir los conceptos básicos que debe ser considerado para la construcción de obras viales, es necesario conocer los estudios de campo que son necesarios para la construcción de obras viales de forma general. La construcción de infraestructura de carreteras modernas, ya sean caminos, autopistas, puentes y libramientos, se relaciona directamente con el avance económico y logística del país. En general, el crecimiento económico se resume también en la construcción de vías o el mantenimiento de las mismas para que éstas sean de forma fluida. En lo que respecta a los estudios de campo, los cuales tienen por objetivo brindar a los ingenieros civiles soluciones integrales para la ejecución de obra, los necesarios en cualquier proyecto de carretera son los siguientes. Estudio de planeación. Este se enfoca en revisar los inventarios de recursos naturales e industriales de la zona, los estimados de la población, las tendencias del futuro para la población, las estadísticas del tránsito y de la infraestructura que generará a futuro, así como una opinión sobre la conveniencia o no conveniencia de la obra. Además, se clasifican las vías terrestres por su función social, penetración económica y por su desarrollo. Las primeras son aquellas que se construyen en regiones sin escaso potencial económico y su función es comunicar a la sociedad. Las segundas se crean para explorar las riquezas y potencias de los recursos en la zona y finalmente la tercera proporciona el mejor servicio para la población con una actividad agrícola, industrial, turística importante, ya que gracias a muchas de estas la conectividad terrestre genera una mayor economía. A ver, señores estudiantes, el estudio de planeación que refiere a la parte social, a la parte económica y a la parte de desarrollo, ¿en qué fase de un proyecto se es tocado y cómo que se refleja? Si alguien podría participar. A ver, durante las fases para la ejecución de un proyecto inician con una evaluación previa o una prefactibilidad. Ahora se conoce durante esta la ejecución de un perfil. En la elaboración de un perfil se toca la parte social, la parte económica, la parte de desarrollo económico en general
del proyecto de una carretera, por ejemplo, qué ciudades o qué distritos, centros poblados conectan, qué actividades económicas existen en cada una de ellas, qué desarrollo generará con la ejecución de una vía. En general es la parte de evaluación económica por un economista. Esto se determina y se realiza en el perfil del proyecto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en esta de forma resumida se pretende evaluar si es factible o no es factible la ejecución de una carretera en el lugar. Una vez aprobada este perfil, es que recién se procede a realizar la ejecución de una carretera que adecuadamente genere desarrollo social, desarrollo económico y el desarrollo de la misma sea de forma proporcional, adecuada y a beneficio de resto. Posterior a esto, también es necesario considerar los estudios topográficos. En estas se realiza el reconocimiento general de la zona en la cual se constituirá la carretera, autopista, camino, puente y objetivo un levantamiento topográfico. Es decir, toda carretera, todo proyecto, toda construcción de obra civil general surge por una necesidad. ¿Okay? En cuanto a carreteras, la necesidad de interconectar ciudades, centros poblados y generar una mayor economía a cada uno de ellos es la principal. ¿Okay? ¿Cómo iniciamos una carretera, a ver, señores estudiantes? ¿Qué sucede? ¿Por qué es que nace la necesidad o el gobierno realiza ciertas carreteras? Inicialmente la población es la que solicita a sus autoridades. Sus autoridades evalúan la situación, elaboran un perfil técnico y con él determinan si es factible o no es factible cierta obra o cierta carretera. Y en relación a esa factibilidad se le puede dar una solución simple, es decir, una solución básica, se le puede construir un afirmado, se le puede construir un pavimento rígido o una carretera asfaltada en relación al perfil. Para que de esta manera se determine un trazo recién, un trazo que es medido, evaluado, determinado por la parte topográfica y se hace un reconocimiento de la misma analizando las condiciones generales del terreno, el trazar la obra, necesario trazar también algunos requerimientos en la misma, la nivelación, las tangentes, las curvas verticales y horizontales en general, toda la parte topográfica. Asimismo, se realizan estudios hidráulicos que surgen a causa de las venidas de la lluvia. Uno, no solamente se refiere a la determinación de cuánto cae lluvia, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué determinamos esto si es una obra que está sobre la tierra, ¿no? Bueno, una obra vial construida por varias capas de material, es decir, de suelo clasificado, eh, es afectada por la ascensión del nivel freático en la zona. Ese es uno de las principales afectaciones y que si en una zona no se considera esta, puede ocasionar el daño, la pérdida de toda la construcción. Dos, obviamente, para la determinación de un adecuado sistema de drenaje para la misma, en épocas de lluvia, obviamente, para que se construyan cunetas, alcantarillas, badenes, subdrenes, etcétera, y que éstas sean totalmente evacuadas y no afecten a la carga. Otro estudio muy importante también es el estudio de tránsito, que su finalidad es determinar las particularidades básicas de la infraestructura que se construye. Por ejemplo, el número de carriles que circulan en la carretera, los límites de velocidad, ya en operación y tipos de vehículos que podrán circular sobre esta. Se ha mencionado el estudio de tráfico específicamente porque es importante considerar dichos aspectos como es en nuestro país o en nuestra ciudad o en nuestro departamento. Toda construcción de carretera es porque existe cierta transitabilidad alta, es decir, una gran cantidad de vehículos circulan y es necesario, no sé, ampliar los carriles, aumentar un carril, etcétera.
Esto, el estudio de tránsito lo determina. Así también, por último, pero no es, eh, no porque sea el último quiere decir que no tiene tanta importancia. El estudio de suelos es el más importante tal vez porque es la estructura de la misma, es decir, es el material con el cual estará construido o constituido la estructura del pavimento. Se especifican las características básicas de la obra. En estas es que especifican las características del suelo, donde se vaya a llevar a cabo la obra y los materiales que se utilizarán para cada una de las capas de una carpeta asfáltica, hidráulica, etcétera. También, no sé, para un afirmado es necesario también hacer un estudio de suelo, para en general para todos los materiales que se realizan. Asimismo, es necesario hacer un estudio de suelos también en la plataforma propiamente dicha para determinar el CBR o capacidad de resistencia del suelo, del terreno de fundación y determinar un diseño adecuado. También es necesario considerar o reconocer cuáles son las etapas del proceso de construcción de los viales. El proceso de construcción de obras viales consta de un movimiento de tierras inicialmente, la elaboración del drenaje menor y mayor, la construcción de la subbase, base, en general de lo que venga, la realización de la superficie del pavimento, es decir, la capa asfáltica o hidráulica, la edificación de la estructura del puente si existiese en el trazo de la carretera y la puesta de señales y marcas de tránsito, es lo más importante también para guardar una seguridad vial para los usuarios. A ver, el proceso constructivo consta una vez que el proyecto avanza, se colocan las alcantarillas y subdrenes que evacúan las aguas pluviales provenientes de los subterráneos y afectan los cimientos de la carretera. ¿Por qué se inicia con la construcción de las alcantarillas, subdrenes o en general las obras de arte? Para que las aguas no dificulten durante la ejecución del proyecto. Esa es la razón principal de por qué se realizan las obras de arte. Además de que es técnicamente factible, ¿no? Porque es más práctico realizar primero una obra de arte, es decir, una alcantarilla, para posterior a ello realizar la carretera y empalmar, culminar y sellar todos los espacios. Un hecho distinto ocurre cuando se construye primero la carretera y posterior a ello se realizan las alcantarillas. En ese sentido sería necesario hacer un corte en el pavimento, excavaciones en el mismo que podrían desestabilizar tal vez la plataforma de la carretera. Por eso es mejor hacer o iniciar con las obras. Una vez concluida las obras antes, se elabora la capa de su base, ¿no? ¿A qué se refiere? En algunos proyectos, en relación al CBR o la capacidad de soporte del terreno de fundación, es necesario realizar una mejora en la subrasante, que sea una mezcla con cemento, una mezcla con yeso, con cal, etcétera, para mejorar la subrasante, o en otros, en zonas de roca, no es necesario ni hacer tal vez una mejora. Una vez definida, aprobada, constituida la subrasante, se procede a realizar la subbase con material combinado, adecuado, conforme y cumpla con la normativa de material. Posterior a ello, también de la misma manera se realiza la construcción de la base, que consiste también en un material seleccionado, adecuado, clasificado y que cumple con los estándares de calidad que demanda la normativa. Para posterior sobre ella colocar un cemento asfáltico hidráulico o asfáltico en relación de un pavimento asfáltico, es decir, eh, una mezcla asfáltica caliente, y un pavimento hidráulico, es decir, un concreto hidráulico sobre la superficie. La última capa a construir es la superficie del pavimento o la capa de herradura. Esta puede ser o realizarse de concreto asfáltico, siendo colocada por una asfaltadora y compuesta por una mezcla de cemento asfáltico con un agregado grueso, fino y filler. Una vez construida o culminada la construcción, se coloca todo lo referente a la selección vertical, se realizan las pintas o en el pavimento, llámese las líneas longitudinales en el bordes del pavimento y en el eje del mismo, que pueden ser de forma continua
interlineada en relación a la ubicación económica, ¿no? Asimismo, se colocan las señales verticales, informativas, preventivas, reglamentarias, para que, uno, se cumpla con el expediente, dos, se cumpla con darles seguridad vial a los usuarios y por último, evitar los accidentes. Asimismo, señores estudiantes, para complementar todos los conceptos básicos y complementar más que nada la ejecución de una vía y todas las prácticas que vayamos a realizar durante el semestre van a ser complementadas siempre con un manual, siempre con un reglamento, siempre con una, no sé, una directiva que establezca ciertos límites, que genere cierta confianza y que nos avale como técnicamente hablando ingenieros nuestros criterios, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto somos ingenieros, somos técnicos, como tales debemos y nos pasamos más a campo, solucionamos en campo. El detalle también es considerar que la parte técnica en esta época ya se va de la mano con la parte legal, con la parte logística en general, con un aval, una justificación legal. Esto debido a qué, porque muchas veces en anteriores, tal vez hace muchos años, o no sé, o hasta la actualidad tal vez, existe la idea de hacer carreteras a criterio, existe la idea de hacer expedientes a criterio, o expedientes que incluso están mal hechos y que durante la ejecución deben ser corregidos por un ingeniero. Lamentablemente, muchas veces nos topamos con ese tipo de expedientes y tenemos que darle solución en el momento, a medida que va ejecutándose la obra. Si hay que reformular el expediente, hay que reformularlo, pero con una base legal, con una base teórica, un expediente debe ser modificado adecuadamente. Si nosotros nos avalamos solamente por nuestro criterio y decimos que esto debe ser así, porque creo yo que debe ser así, ocasionaría cierta responsabilidad cuando vaya, tal vez, no lo sé, a fallar este criterio. Lamentablemente cada criterio es distinto para cada persona y a la vez es distinto en cada lugar, porque son distintas las circunstancias, el ambiente, el entorno en general, mucho tiene que ver el criterio compartido, no solo de una persona o de un profesional, sino apoyarse hasta de las personas de la zona que conocen más cómo es el lugar y te apoyan. Sí, pues, señores estudiantes, vamos a ver. Uno, vamos a enseñarles cómo ustedes van a obtener los manuales, todos estos manuales, el de especificaciones generales de carreteras, construcción de carreteras, el de diseño geométrico, el de túneles, muros y obras complementarias, manual de puentes, suelos, geología geotécnica, diseños de materiales, hidrología, hidráulica, drenaje, mantenimiento y conservación, manual de dispositivos de control de tránsito, manual de seguridad y manual de inventarios viales. Estos manuales son necesarios que ustedes conozcan y si no lo tienen, sepan cómo obtenerlo. ¿Por qué? A ver, en general, yo me incluyo, una vez que he salido de la universidad, sí conocí el manual de carreteras de especificación técnicas y de construcción, el de diseño geométrico. Sin embargo, cuando nosotros salimos de la universidad, vayamos a hacer nuestra práctica, hagamos de asistente técnico, en una obra vial no solamente es suelos, no solamente es topografía, no solamente es costos. En ella ustedes van a tener, uno, que ver qué obras de arte más van a realizarse. Ya hablamos de alcantarillas, ya hablamos de puentes, ya hablamos de cunetas, ya hablamos de subtrenes, en general muchos otros más, ¿no? ¿Y qué debemos hacer o cómo nosotros podemos conocer más en ese momento que debemos de estar, debemos ya haberlo sabido,
pero que es necesario también considerar que mucho se aprende cuando uno lo necesita. Es decir, en campo nosotros vamos a tener dificultades y vamos a tener que buscar cierta referencia. Ahora tenemos a la mano el Internet, pero si no sabemos usar el Internet o no sabemos dónde buscar el material, no nos sirve de nada. Por eso, si por ejemplo, ustedes cuando hagan de asistente técnico tienen la oportunidad de trabajar en una vía como es la interoceánica, la cual contiene o con dentro del proyecto constituyen túneles, muros de contención, entre otros, hacerte o estudiar el manual de carreteras de sección túneles, muros, obras de arte complementaria es importante. Así mismo, si muchos de ustedes salen y van a trabajar a un puente como asistente, ¿por dónde partimos? Si bien es cierto, ya sabemos el diseño, podemos buscar en internet cómo se diseña, cómo se ejecuta en general, pero bajo qué normas se está realizando. Ustedes deben de manejarse, cuando vayan a una obra de puentes, el manual de puentes. Asimismo, cuando ustedes vayan a realizar, estudiar, evaluar o aprobar algo de suelos, pavimentos, etcétera, deben de respetar, deberán de cumplir, deberán estudiar el manual de suelo, geología, geotécnica y pavimentos, ¿no? Asimismo, cuando ustedes, digamos, salen de la universidad y van a un laboratorio a hacer sus prácticas, o laboran en un laboratorio, si hacen especialistas en esto, deben de conocer a la mano el manual de ensayo de materiales. En ella detalla cada ensayo que se realiza durante la ejecución de carreteras, puentes, verificaciones en general. Asimismo, si ustedes se van a la construcción de puentes también, pero también obras hidráulicas, ¿no? Una hidroeléctrica tal vez, ¿no? O para el transporte de agua, para canales, por ejemplo, ¿no? Es necesario que ustedes conozcan también el manual de hidrología, hidráulica y de drenaje, para que puedan dar solución, hablarse con cierto procedimiento y puedan conocer y no estar en la nada. También tal vez ustedes salen de la universidad, se dedican o tienen la oportunidad de laborar en una concesionaria, como es Covisur, como es, no sé, Covisol, Intersur en general, ¿no? Que son empresas dedicadas al mantenimiento y conservación de vía. Ustedes deben de tener la mano, conocer, o por lo menos tenerlo en su laptop, el manual de carreteras, mantenimiento y conservación, ¿no? Con él hacer y respetar el procedimiento que ya está establecido. Y no estén hablando cosas sin sentido también cuando vayan a enfrentarse tal vez con los residentes, si son de supervisión o si son residentes con la supervisión, porque muchas veces ocurre esto, ¿no? Hay veces por el desconocimiento nos topamos con gente que conoce, que sí conoce tal vez, y, y hablamos a veces cuestiones técnicas sin un fundamento técnico. El hecho de saberlo no quiere decir que sea así siempre en cualquier lugar, ¿no? Los criterios se basan en de acuerdo a la situación, al ambiente, al lugar. Puede cambiar muchos criterios en relación a dónde se encuentra, qué situación se encuentra. Asimismo, esto de forma general, pues, el manual de dispositivo de control de tránsito automotor por calles y carreteras es importante para todos, porque cuando ustedes realizan, ¿no?, la ejecución de una obra vial, tienen que conocer también, e incluso esto es reconocido desde que obtienen su licencia de conducir, ¿eh? Como conductores ya están haciendo el estudio de los dispositivos de tránsito. ¿Por qué? Porque ¿cómo construyes algo si tú no conoces o si tú no puedes saber para qué sirve? ¿Cómo construirían una carretera ustedes si nunca han manejado un carro o nunca han viajado en una carretera? ¿Ah? Ustedes se dan cuenta cuando ustedes van manejando o van viajando en los vehículos, cómo funciona un peralte, cómo funciona una pendiente, cómo funciona la berma, en general las obras de arte y todo eso. Y con ese criterio ustedes también ya van a construir una carretera y van a tener ciertas dificultades como también ciertas soluciones.
El manual de seguridad vial también es muy importante y que se ha implementado recién desde el 2017, porque anteriormente no existía esta exigencia, pero es algo muy importante considerando que la seguridad vial para los transportistas, usuarios en general, es muy importante. Por último, el manual de inventarios viales. No sé, tal vez ustedes saliendo de la universidad o durante la universidad ya realizan sus prácticas y laboran en una entidad pública, ya sea una entidad, una municipalidad estatal, provincial, regional, etcétera. Esto en lo que respecta a los inventarios viales se refiere a reconocer las vías vecinales, las vías regionales, departamentales, locales y nacionales, ya sean pavimentadas, no pavimentadas, trocha, afirmado o con concreto hidráulico o asfáltico. Todas estas clasificaciones a nivel nacional se realizan con el manual de inventarios viales, porque este te dicta ciertos parámetros, te dicta también el procedimiento, te dicta qué criterios, qué materiales, qué equipos, en general, todo lo que debe realizarse para definir una vía nacional, una vía regional, una vía departamental, entre otros. Así pues, señores estudiantes, es muy importante considerar todo esto. A ver, de esta manera es que ustedes deben de conocer y reconocer y tener en la mano, tal vez no por las circunstancias, no lo sé, no lo tengan en su celular o en su laptop, pero deben de saber cómo y dónde descargar de forma actualizada, más que nada. Porque en el Internet ustedes van a encontrar una infinidad de manuales, pero que muchos de estos eh, ya están caducos o incluso algunos ya han sido cambiados. ¿Sí? ¿Cómo ustedes van a sacar esta información? Uno, haciéndole clic tal vez al link que yo les puse en la práctica. O dos, se van a Google, de los semestrales, se van a la plataforma de Google, ponen ahí manuales, carreteras, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ustedes, donde dice manuales de carreteras del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ingresan. ¿Sí? Y ustedes van a aparecer en esta plataforma. Ojo, cuando ustedes descargan un manual, y por ejemplo yo les pongo en el caso mío, cada cierto tiempo, o por lo menos anualmente, yo lo descargo una vez más. ¿Por qué? Porque existen ciertas actualizaciones en cada uno de ellos. ¿Okay? Actualizaciones que se encuentran acá. Y aprobado por, ¿en qué fecha ha sido aprobado tal vez el manual? Pero las actualizaciones, a medida que hayan dificultades, o se reconozcan mejores actividades, o se complementen, van siendo realizadas en ella. Por ello, por ejemplo, yo les digo, lo descargo cada año para tener actualizado nuestro manual, o el manual que yo utilizo durante la función de cartera, cualquier otro sitio. Hay que fijarse principalmente que sea en la plataforma del Ministerio de Transportes. Si ustedes van a descargar de alguna otra plataforma, yo no les garantizo que sea el más actualizado. Tampoco les garantizo que sea el correcto, ¿no? Pero si ustedes descargan del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aquí está lo más actualizado. ¿Por qué? Porque es su deber de esta entidad publicar las normas actualizadas. Es mejor tener el material de una forma más práctica, actualizada, correcta, y tener una justificación también que yo he descargado tal manual del Ministerio de Transportes, el ente que brinda este manual. Aquí se encuentran todos los manuales que se ha hecho mención y que están en la práctica. Ustedes solamente dándole clic a cualquiera uno de los cuadros van a poder descargar cualquiera de estos manuales y tener el material, ¿no? A ver, señores estudiantes, hasta este punto, ¿existe alguna consulta?
A ver, vamos a complementar la explicación con el presente video. A ver. Mínimo de un proyecto vial. O sea, acá tenemos un listado, también pues van a faltar algunos, algunos por mencionar, ya, pero también los podemos ir mencionando a la medida que vayamos desarrollando los videos posteriores, como lo antes mencionado. Tenemos proyecto de topografía, ¿no es cierto? Podemos partir de un proyecto de catastro, si vamos en orden, este listado no necesariamente está en orden, ¿ya? Un proyecto de catastro en donde nosotros nos vamos a presentar y vamos a revisar todo lo existente. Ya vamos al mismo tiempo vamos a estar desarrollando el proyecto de topografía. Todos los instrumentos que sean necesarios con toda la tecnología que hoy día se han ido desarrollando todos los proyectos. Tenemos un proyecto de pavimentación, tenemos un proyecto de agua lluvia, ya en los proyectos viales también asociamos la arquitectura y también asociamos la estructura de estos proyectos. Señalización y demarcación, bandera manito, proyecto de ciclovía, semaforización y sincronización, un proyecto también bien avanzado, ya requiere un conocimiento en cuanto a lo que es telecomunicaciones, ya para poder desarrollar una sincronización de la semaforización. Entonces ahí también vamos a tratar de conversar un poquito. Proyecto de electricidad, proyecto de agua potable, proyecto de alcantarillado, proyecto de gas, paisajismo, riego, etc. O sea, tenemos muchos proyectos que nosotros vamos a desarrollar en el estudio, ya en lo que corresponde a toda la parte vial. Entonces vamos a mostrar ahora un proyecto para conversar así de grandes rasgos sobre esto. Acá tenemos un proyecto ya corresponde a la pavimentación del sector de la ciudad de San Pedro, de San Pedro La Paz y Concepción, en donde se definen diferentes láminas, pueden estar viendo, están dibujadas en el curso modelo. Ya, y en estas diferentes láminas nosotros buscamos también diferentes situaciones. Entonces nos vamos a acercar un poquito y nos vamos a fijar que en nuestra primera lámina corresponde al proyecto de pavimentación. Indicar cuáles son las calles donde se va a desarrollar el proyecto y también la escala. Las escalas en los proyectos viales se desarrollan normalmente de escala 1 a 500 y la escala 1 a 1000. ¿Ya? Entonces eso como primera consideración. Esto es un proyecto vial, es necesario que siempre se mantenga informada la simbología que se va a utilizar dentro del proyecto vial. La simbología en este tipo de proyectos no está estandarizada, entonces es necesario que se indique, ¿ya? Aunque existen convenciones en donde la mayoría de los proyectistas utiliza simbologías muy similares. Pero hay que tener atención con eso porque en algún proyecto podemos encontrar que la cámara de impresión de agua lluvia, por decir algo, va a tener esta simbología y en otro proyecto la misma información va a tener esta simbología. Entonces, siempre es necesario que nosotros vayamos revisando el cuadro de simbología, además con todo el conocimiento técnico que vamos adquiriendo, poder desarrollar la interpretación. Entonces vamos a tener acá, en este caso tenemos la simbología separada por la pavimentación, por las redes existentes, la topografía, la agua lluvia proyectada, y también tenemos algunas cámaras, árboles también y montes. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a desarrollar. Tenemos el cuadro de puntos de referencia. Entonces nosotros en un proyecto de ciudad siempre vamos a tener algunos puntos de referencia para poder después desarrollar primero el diseño, ¿no es cierto? Y después desarrollar el replanteo, de acuerdo al diseño que vamos a desarrollar. Tenemos un plano de ubicación, que es muy necesario para poder tener la orientación cuando desarrollemos la ejecución del proyecto, ya, siempre con su norte hacia arriba. En este caso, en este proyecto hay un cuadro de obras, ya, donde se indican unas ubicaciones generales del proyecto. Tenemos también, estamos definiendo en este proyecto, tenemos perfiles transversales, ya que son cortes que se le desarrollan al proyecto, si vamos a fijar en uno, a ver, alguno especial. Es el corte 4 cuartos, define su paquete estructural, tenemos un hormigón, contenido vibrado, dice, proyectado y dice que es una sección. Tenemos las soleras proyectadas, que son tipo A, tenemos un respaldo de solera, ya tenemos el espesor del pavimento y tenemos también el espesor de la base movilizada. Tenemos el geotextil, ya el geotextil proyectado, ya, y tenemos en este proyecto en especial tenemos un mejoramiento de terreno, ya que va a ser un estabilizado de 30 centímetros. Este mejoramiento se define de acuerdo al estudio suelo, ya, y nos
PPF tiene que ser mayor a un 20%. Ya tenemos las cotas, ya el ancho de la calzada, tenemos el sobreancho acá del mejoramiento, tenemos definido, y tenemos una cuota total. Este es el corte cuarto a cuarto. Entonces lo vamos a ubicar acá. Tenemos acá el 2-2, tenemos el 3-3 y se me perdió el 4 cuarto. Vamos a buscar el 4 cuarto y lo vamos a definir por acá. Acá está el 5-5 y acá está el 4 cuarto, en esta parte, en el enlace. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la situación antes mencionada. Y así de la misma forma vamos a definir los 5-5. O sea, va a tener las mismas condiciones, pero vamos a tener una parte acá pavimentada que corresponde a una vereda también. Entonces vamos a mirar el 5-5 para que veamos la diferencia. ¿Ya? Y ahí tenemos la parte pavimentada, el corte 5-5. Ya las escalas en el transversales son diferenciadas. La escala horizontal va a estar en escala 1-100 y la escala vertical va a estar en escala 1-20. ¿En qué nos ayuda esto? Para poder desarrollar un buen estudio de interpretación del perfil transversal. Ya tenemos también, en este caso nos vamos a dirigir acá, tenemos los perfiles longitudinales, ya que nos muestran la altitud, las alturas altimétricas del proyecto de forma longitudinal. Entonces, en el largo de este proyecto, ya en todo este largo nosotros vamos a desarrollar el perfil longitudinal. ¿Para qué nos sirve esto? Principalmente para ver en dónde vamos a generar un movimiento de tierra, si vamos a generar un corte, si vamos a generar un terraplén, y asumir las publicaciones o las cantidades de estos cortes y estos terraplenes. También se desarrollan en escala diferenciada, de forma horizontal unos a 500 y vertical unos a 50. Pero posteriormente vamos a explicar con más detalle todo lo que son los perfiles transversales y los perfiles longitudinales. Tenemos un plano de detalle también, donde tenemos las cámaras de agua y lluvia, ya tenemos las cámaras, una cámara especial, ya tenemos los sumideros, en este caso tenemos un sumidero tipo S2, tenemos las rampas de rodado, ya una rejilla batible, ya, esta rejilla corresponde al sumidero, ya, el sumidero, y acá está la planta de esta cámara especial. ¿Ya? Tenemos un detalle cruce cañería, ya un detalle conector reforzado, detalle de zanje típico para sentido de comercio de gas, ya tenemos un detalle empalme asfalto hormigón también. Sí, tenemos muchos detalles, tenemos un sumidero S2 simple, ya el de acá era un S2 doble, ya un S2 doble, y tenemos también un sumidero tipo S1, ya. A no olvidar que en este tipo de proyectos la viñeta también está normalizada. Como es una viñeta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es una viñeta que tiene, está normalizada y siempre se va a desarrollar en la esquina superior izquierda de nuestra visión, ¿cierto? Ahí va a estar desarrollada nuestra viñeta. ¿Ya? Los formatos también, bueno, tenemos libertad de desarrollar los formatos, formato A1, A0, ya esos son como los formatos más habituales que desarrollamos los proyectos de pavimentación o proyectos viales. Tenemos acá también el proyecto de topografía, donde tenemos toda la topografía desarrollada para poder después desarrollar el estudio. Y tenemos un proyecto de señalización y demarcación. Ya, esto es como concepto general, y también tenemos un proyecto de agua lluvias. Ya tenemos un proyecto de las descargas de agua lluvia. Ya que es una información general que nosotros después vamos a ir desarrollando con una explicación un poco más acabada. Esta es la forma que se desarrollan los proyectos por intermedio del Ministerio, ya, de Vivienda y Urbanismo. Hay una forma también que también la vamos a explicar en un video posterior, cómo se desarrollan los proyectos viales por intermedio del Ministerio de Obras Públicas. Estos proyectos se desarrollan con diferentes software. Ya podemos trabajar con AutoCAD, en el programa que en este momento estoy haciendo la demostración, con la explicación. También podemos trabajar con proyectos dedicados principalmente para el desarrollo de proyectos de viales, como el Bien, señores estudiantes, de esta manera estaríamos culminando con la práctica número 1, referida a conceptos básicos nada más, o reconocimiento de conceptos básicos necesarios para la aplicación durante la ejecución de las siguientes prácticas.
Y hasta este punto, ¿existe alguna consulta? Ya, ok. A ver, como se había indicado al inicio de la clase, se va a dar una explicación breve de qué va a consistir cada una de las prácticas. ¿Eso qué implica? A ver, el curso de laboratorio de construcción de obras viales está más inclinado y referido justo a eso. Construcción de vías pavimentadas y construcción de vías no pavimentadas. En ella se va a determinar su clasificación de cada pavimento, el proceso constructivo que se debe de seguir y el control de calidad en cada una de las vías. A ver, para estas dos prácticas, por ejemplo, no va a hacerse uso de algún equipo de topografía. En general va a ser o debe describirse en esta las, las que se llama el procedimiento que se debe seguir. Es decir, cómo iniciar con el trabajo, qué actividades debe contemplarse, qué límites debe tener el material, qué equipo se utiliza, etc. Para esto, lo más práctico es dar la exposición con unas diapositivas. ¿Por qué? Porque es totalmente difícil que nosotros encontremos una carretera no pavimentada en ejecución, o por lo menos no cerca de la ciudad, pero sí podemos asemejar con una salida acá. Igual sucede con la construcción de vías pavimentadas. De igual manera, vamos a encontrar, sí, pero no vamos a encontrar realizando todas las actividades que contempla un proceso constructivo, pero sí se puede explicar de forma general. Para eso es que la práctica 5 y 6 se realizará una explicación con diapositivas del procedimiento, clasificación y control de forma detallada. Y posterior a ello se realizará una salida a campo buscando un lugar donde, o una obra que contemple todas estas actividades, o por lo menos ciertas actividades de todas estas, para que de esta manera se explique también. Lo mismo sucede con la parte 4 de equipos y maquinarias, ¿no? En ella se debe reconocer la clasificación, el rendimiento y las maquinarias que se utilizan durante la ejecución de una vida. Para esto, nosotros no necesitamos sacar equipos. Para esto tampoco vamos a ir a una obra y vamos a encontrar todos los equipos que contemplan una carretera, la construcción de una carretera en campo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se ejecuta una obra vial se tienen varios frentes de trabajo y todos los frentes de trabajo tienen distintas actividades para que se complementen entre sí. Quiere decir, en un frente pueden estar haciendo excavación, movimiento de tierras, y en el otro pueden estar haciendo conformación de pavimento, de subfrusante, y en el otro conformación de base, subbase, y en el último, tal vez con toda la suerte, se está realizando imprimación o colocación de asfalto. De esta manera se lleva en campo eso. ¿Para qué? Para que tu maquinaria no esté parada y produzca. En cuanto a estudio de canteras y demás, sí vamos a utilizar equipos de topografía. ¿Para qué? Para determinar los volúmenes de explotación netos en uso, determinar la clasificación del material. También va a realizarse estudios de suelos en esta etapa, en esta práctica, movimiento de tierras de igual manera. En general va a ser varias situaciones. Por eso es que debe de contemplarse, debe de seguirse, debe de ceñirse de la mejor manera. Y bueno, la práctica del día de hoy, introducción a obras viales, ¿no? Hasta este punto, señores estudiantes, existe una consulta para pasar a las pautas necesarias para la próxima clase, porque contempla ya los requisitos que nos piden para sacarlos. A ver, para sacar los equipos, en primer lugar nos piden que debamos de tener nuestro protocolos de bioseguridad de prevención COVID para la ejecución de prácticas en campo. ¿Ok?
¿Esto qué implica? ¿No? Respetar el distanciamiento, respetar el uso de mascarillas, o llevar cada uno su alcohol personal, eh, tener pañuelo, tener papel en la mano. Se debe realizar el control con termómetro, pero al ingreso de la puerta de la universidad también se debe realizar. Y necesariamente el uso de las EPPs, mínimamente casco y chaleco. La parte de seguridad puede ser obviado por las circunstancias, por la dificultad que ésta hace durante la práctica, pero sí se puede traerla. Pero más que nada respetar los protocolos que establecen cada uno, o que se establecen en nuestro por la diversidad de ese campo. Asimismo, para la ejecución de la práctica, ustedes van a realizar la conformación de los estudiantes, no sé cuántos estudiantes vayan a realizarlo. Normalmente se ha hecho de 5 estudiantes, ¿ok? ¿Para qué? Para que dos de ellos se apoyen en el uso del nivel, el otro esté con la mira, el otro esté indicándolo y el otro esté anotando. Normalmente puede ser de 4 a 5, ojo, ya les estoy diciendo que grupos deben ser de 4 a 5. Para eso se debe de contemplar o ya debe tener llenado el día de la práctica, es decir, el día miércoles ya debe de tenerlo llenado, esta declaración jurada de grupo, ¿sí? En el cual cada uno de ustedes vaya a poner su nombre, en donde dice yo, no sé, Condori Parecagua, Francisco, no sé, Salazar, etcétera, ¿no? Su nombre. Y poner su DNI también de los 4 o 5 integrantes, ¿no? Que vayan a contemplar en su grupo. ¿Sí? Pondrán los estudiantes el número de grupo, se les asignará el mismo día, horas viales del sexto semestre, sección A, y ustedes van a sacar ese día, por ejemplo, un trípode, una mira, un nivel y un nivel de ingeniero. Y ustedes también vamos a anotar acá el número de serie de su equipo, ¿okay? Para que ustedes estén a cargo del mismo. Y finalmente ustedes llenarán en la parte del cuadro sus apellidos, nombres, su DNI, su firma y su huella de los 4 integrantes del grupo, ¿ok? Para que de esta manera sean responsables y los 4 estén a cargo del mismo y los 4 también hagan toda la práctica. Porque con esta declaración jurada es que yo voy a considerar la asistencia, ¿no? Y también voy a calificar en la parte trasera de esta hoja los datos que vayan a tomar ustedes, ¿ok? Asimismo, de forma personal, esto es para sacar los títulos. Ustedes deben traer esta declaración jurada en cumplimiento del plan del protocolo de bioseguridad, esta declaración jurada de no tener enfermedad o no tener signos de complicaciones o compatibles con el COVID-19. ¿No? Y asimismo, contemplan esa declaración que hayan tenido sus vacunas. De esta manera es que, no sé, tal vez alguno de ustedes tiene una política de cero vacunas o de negativa de las vacunas. De esta manera es que ustedes no hayan tenido o no se hayan puesto todas las vacunas, vayan o puedan realizar, ingresar o manejar el equipo de titulación, ¿no? Esto para justo evitar, no sé, discriminación para los estudiantes porque no tienen una vacuna. Yo, por ejemplo, tengo esa política de sí vacunarme, pero no puedo exigirles a ustedes que lo hagan. Es una decisión personal, pero yo tengo que ver la forma de solucionar eso y que no perjudique el peso, ¿no? Eso quiere decir que cada estudiante debe traer impreso, llenado y firmado esta declaración. ¿Ok? A ver, señores estudiantes, hasta este punto existe alguna consulta. En el Classroom se ha publicado eh, la práctica, es decir, el PDF que hemos expuesto, y también la práctica de nivelación. Esta más que nada para que ustedes puedan ya revisar
que esto ya lo han hecho las demás clases, ¿ya? Pero sin embargo tienen que recordar y realizarlo porque es lo que vamos a realizar, estos mismos conceptos vamos a utilizar para realizar la disminución en la próxima clase de campo, con la diferencia de que ahora no vamos a hacer una nivelación de forma en una explanada, sino vamos a realizar en un terreno totalmente deforme para que se determinen estas cotas y se determinen las diferencias. De esta manera ustedes van a poder identificarse, determinar datos y realizar su informe. ¿Okay? Bien, entonces en lo que yo quiero establecer con ustedes el día de hoy, ya a esta hora, es la fecha de presentación de, no, uno primero. La práctica que realizamos el día de hoy, pongo a disposición de cada uno de ustedes si vamos a presentar o van a presentar ustedes un resumen o un informe con el contenido que se ha mencionado en la clase anterior, el del sílabo. A ver, por favor, señores estudiantes, si podrían atender esta pregunta. ¿Vamos a presentar un resumen o vamos a presentar un informe? Resumen, ingeniero. Sí, ingeniero, resumen. ¿Ya? Sí, ingeniero, resumen. ¿Ya? Ok, entonces, señores estudiantes, vamos a presentar un resumen de la práctica número 1 que ya está subida en el Classroom. ¿Ok? Presentación de su como máximo 2 hojas, ¿ok? Como máximo. 2. ¿Cuándo va a ser o cuál será la fecha y hora máxima de presentación de resumen? A ver, señores estudiantes. Igual como la anterior, ingeniero, un día antes, hasta medianoche, o Ok, hasta un día antes, ingeniero. ok, señor Cruz. A ver, ¿alguno de tus compañeros que van a Ingeniero, interferir? puede ser el mismo día hasta medianoche. Sí, ingeniero, el mismo día hasta medianoche, ingeniero. Ok, ya tenemos una segunda propuesta. Entonces, siendo de esta manera, que vaya a ser a la próxima semana, fecha de presentación, jueves 28 de abril, máximo a las 11:59 p.m. ¿Ok? 3. La presentación se realizará con la nomenclatura establecida en el sílabo. ¿Qué se refiere? Apellidos, nombres, semestre, sección de sus archivos en PDF, ¿ok? 4. La presentación también, se realizará al señor delegado hasta la fecha y hora indicada, ¿ok? 5. El señor delegado me enviará por correo a mi persona. ¿Ok? Esas serían las 5 indicaciones respecto a la presentación del resumen de la práctica, ¿ok? ¿Existe algún otro punto necesario que debemos considerar? A ver, señores estudiantes.
Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Respecto a la práctica presencial, ¿cuándo será? Conforme a nuestra programación, va a ser el día miércoles en la universidad a partir de las 8 de la mañana. Listo, ingeniero, gracias. ¿Hay alguna otra consulta, pregunta o duda? Bien, estaría establecido entonces las indicaciones más que nada para la presentación y también deben considerar, por favor, que la presentación, perdón, que la práctica en campo se realizará la próxima semana, el día miércoles, a las 8 de la mañana, en su máximo, por favor, a las 8 de la mañana estén todos, para de esta manera iniciar lo más pronto posible con ella, aprovechar al máximo tiempo y si existe alguna otra dificultad, podemos hacerlo también otro día, el día jueves o el viernes. Podemos hacernos espacio para que nos presten los equipos. Ok, ¿alguna otra consulta del curso? O de la práctica, perdón, del día de hoy. Bien, entonces, señores estudiantes, estaríamos quedando claros. 1. Presentación de resumen, como máximo 2 hojas. Fecha de presentación, jueves 28 de abril, como máximo a las 11:59 de la noche. La presentación se realizará con la nomenclatura establecida en el sílabo, es decir, apellidos, nombres en esta sección. Se realizará al señor delegado en PDF y el señor delegado me enviará por correo a mi persona para yo hacer la calificación de acuerdo a los criterios establecidos en el sílabo y que están en claro. ¿Okay? Acá tenemos, repito, se ha subido el sílabo, la programación y el horario, ¿no? Esto con el objetivo de que tengamos ordenadas nuestras clases, ordenadas nuestras prácticas y más que nada para todos los estudiantes que tienen labores, es decir, que trabajan durante el día, puedan sacarse el tiempo, esos días de práctica y estén presentes en la misma. Repito una vez más, como lo dije en la anterior clase, mi persona está dispuesta a apoyarles, está dispuesto a comprender cualquier dificultad que exista. Si no pueden asistir, se va a considerar su asistencia cuando ustedes hagan una participación. Es decir, si ustedes no tienen una nota de asistencia, perdón, una fecha de asistencia, no sé por qué razones no han podido asistir, me han pedido una justificación y yo se las he dado, pueden recuperar esa fecha realizando una participación en clase, para de esta manera no verse afectados con su nota y tener una mejor nota, como todos, y salir a ir a su curso, ¿ok? Bueno, señores estudiantes, de esta manera estaríamos concluyendo el día de hoy con la práctica, y muy buenas noches, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, que tenga buena noche.